noticias que te van a cambiar. No la viste venir. Conéctate y a disfrutar. Muy bienvenida, gente. Estamos en una nueva edición de No la viste venir con Alejandro Ale Sosa. Bienvenido, Ale, ¿cómo te va? Gente, ¿cómo están? Buenas noches. Y hoy tenemos invitado especial. Veníamos anticipando en programas anteriores de que íbamos a tener una voz autorizada profesionalmente, porque nosotros hablamos desde un aspecto y queríamos tener una voz profesional que también esté dando su opinión y su parecer al respecto de los temas que tocamos, y para eso estamos con el consultor psicológico Gustavo Romero. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo te va? Hola, Kike, hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Más que invitado, escuchando tu voz ya me siento en casa. Okay, vamos a contarle a la gente que nos está viendo que con Gustavo tenemos ya un largo camino recorrido. ¿No? En radio. Sí. Yo también, ¿sabés que estoy como y en el caso de Alejandro también haciendo las primeras armas en esto del streaming, de que te vean, que no podés hacer señas, viste que en radio uno se hace muchas señas, hace cara. Tal cual. Acá todo te manda al muere, acá no, tenés que estar todo así. Está todo. Es otro nivel de la radio, pero quien estuvo en radio no deja de extrañar la radio. Es inevitable. Totalmente. Yo me considero 100% un hombre de radio. Me gusta la radio desde adolescente. Bueno, aquí que lo conocí en radio, justamente. Claro. Creo que nació dentro de una radio. No sé, yo no. Creo que la madre lo dio a luces dentro de los medios. Quique es parte de los medios. Más o menos. Algún día voy a contar la historia, pero más o menos por ahí anda. Bueno. Hoy estamos en un formato estético un poco distinto al que comúnmente compartimos. La vida nos toma en diferentes lugares geográficos a cada uno, pero la tecnología nos permite estar cerquita virtualmente. Gustavo, venimos hablando en No la viste venir sobre algunos temas que son un poco picantes para tratar dentro del ambiente cristiano, que muchas veces molestan, incomodan, no son quizás el tema más motivador. Viste que ahora está todo muy motivador, la onda es esa, es vamos, vos podés, pum no para pasa arriba. nada. Claro, todo pum para arriba, está todo bien, no pasa nada. Tenés que estar mejor. Claro, y si estás mal, ahí viene el tema. Si no prosperás económicamente, algo estás haciendo mal en mi iglesia. Exactamente. Si estás triste, estás deprimido, si tenés problemas en tu familia. Un creyente no tiene que estar así. Exacto. Cambia la cara, hermano. Eso no, un creyente no puede estar amargado, no puede estar deprimido. La obligación del éxito, ¿no? Eso es como que si no lo estás, es como que éxito Dios, fracaso diablo. Tal cual. Estás bien Dios, estás mal diablo. O sea, no hay claro, no, los extremos. Pero como dijiste vos, es una voz autorizada la de Gustavo y sería ideal poder generar esta conversión en base a una plataforma de que él nos pueda generar, porque estoy seguro y estoy ansioso de hace unos días ya de poder escucharlo. Hay mucha tela para cortar, pero es cierto, cierta influencia humanista, y no es porque esté en desacuerdo con lo humanístico, porque mi profesión es bastante humanista, pero hay una filosofía del humanismo que tenemos que estar muy bien, tenés que estar cada vez mejor, y se metió a la iglesia, y parte de lo que es el cristiano, si sos creyente, tenés que estar bien, tenés que estar cada vez mejor. ¿Cómo que te va mal? Si te va mal es porque, y yo lo dije en chiste, pero lo he escuchado en serio, es porque no te estás congregando, porque no pones el diezmo, porque no pones la ofrenda, porque no te congregas en mi iglesia, porque. Y hay un listado de características que tienen que cumplir, póngase comillas acá, una persona para tener éxito. Sacamos el éxito
Y todo texto fuera de contexto es un pretexto. De nuevo, todo texto fuera de contexto es un pretexto. Si yo tomo un texto bíblico, puedo ese texto bíblico hacer toda una filosofía y crear la religión que quiera, pero saco el espíritu de lo que es realmente la palabra de Dios. Entonces, cuando yo te digo que el éxito, que el ser cristiano está acompañado de un éxito aparente, te estoy contando la mitad del librito. Te estoy manipulando. Te estoy diciendo, vos estás acá y podrías estar mucho más acá arriba. Y ahí vienen las condiciones. Y acá hay un problema. Yo le creo, porque ¿quién no quiere estar mejor? Pero hay una frase que usa el apóstol Pablo, si uno lee las cartas paulinas, que es una frase que él siempre dice que es en Cristo. En Cristo estoy juntamente crucificado, porque en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. No nos olvidemos que Pablo pensaba mucho también, no solamente como hebreos, sino como los griegos, ¿sí? Y esto de los griegos nos ayuda mucho a entender. Entonces, los griegos fueron los creadores de la famosa polis griega, de lo que es la democracia actual. ¿Qué significa esto? La democracia, por definición, es el gobierno del pueblo. ¿De qué pueblo? Del que está en una nación. Todo esto son creaciones de la Grecia antigua, ¿no? Si yo estoy en una nación, estoy bajo su régimen, bajo sus leyes y protegido por esas leyes. Ese es el concepto también que tiene el apóstol Pablo. Si yo estoy en Cristo, voy a estar con sus leyes, con sus beneficios, protegido por Él, pero tengo que estar en. Ahí empieza el señorío de Cristo. Estoy siendo más a lo teológico, me puse más el saco de pastor que el de consultor psicológico, ¿viste? Pero entonces cuando estoy bajo el señorío de Cristo, se hace su voluntad en mi vida y las cosas me van bien. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. ¿Qué pasa con esta falsa creencia de que como estoy en Cristo, como vengo a la iglesia me tiene que ir bien, como soy cristiano me tiene que ir bien? Generamos en la gente una presión porque mi mirada está puesta en el éxito, en el irme bien, en la solución de los problemas. Y decime, Alejandro, decime, Quique, ¿quién no quiere tener la vida solucionada? Sacamos el foco en la salvación, en el arrepentimiento y en el perdón de pecados para ponerlo en el éxito. De nuevo, nuestras iglesias ya no predican arrepentimiento, perdón de pecados, sino que predicamos éxito. Ahora hacemos cristianos, hacemos miembros, pero no hacemos discípulos. Exacto. ¿Cuál fue la gran comisión? Y de hacer discípulos, dijo Jesús. No dijo en ningún momento vayan y llenen iglesias. Y ahí nos encontramos y no, con lo que pasa es que se complicaría bastante si nos llenáramos la iglesia. Pero ¿dónde se reunían los cristianos? Hablando un poco de fiscalismo, ¿no? Obviamente, ¿no? Claro. Porque fíjate que vos hablas algo muy clave ahí. Perdón, Gustavo. Vos hablas algo muy clave. Y lo que vos hablas está basado en lo que Pablo le dijo a los Efesios. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición primero. Toda bendición espiritual. Estamos hablando de algo que está fuera de lo natural. Sí. Y la clave es lo que dijiste, en Cristo Jesús. Lo que pasa es que si yo no les enseño correctamente a las personas que la bendición o el bienestar que pueden lograr está basado en su relación con Cristo y no en el dinero que yo dé, a mí se me complica como recaudador o como sustento. O sea, yo necesito complica el negocio. Exacto. Claro, bueno, yo no quise ir. Ya Quique tiró los tapones, ¿viste? Pero yo, bueno. Por eso me llevo bien con Quique, porque pateamos el hormiguero. Me encanta. No demos vueltas. Claro, terminaría un poco la manipulación. Es que justamente ahí está. A ver, como bien dijiste, Alejandro, si yo le muestro a la gente cómo tener. Esto ya ha pasado. ¿Qué pasó con Lutero? Esto creo que lo vieron en uno de
o lo van a ver en uno de los capítulos. Lutero, ¿qué hizo? Pará, la Biblia dice esto, no tenemos que pasar por todo este proceso burocrático eclesiástico, pues puedo tener directamente relación con Dios. Rompió con los esquemas. Si yo ahora rompo con los esquemas de decir, ¿dónde se reunían los primeros cristianos? En las casas. Hola, ¿los templos qué pasa? No, lo que pasa es que hay que ir a la iglesia. Hay que poner en la iglesia. Pará, dale al que necesita. ¿Qué pasa entonces? Se desarma toda una estructura y los pastores ya me están empezando a odiar en este momento. Se está sumando a nuestro club. Claro, ahí está uno más. Claro, empiezo a romperte una estructura donde la gente deja de depender de mí. Tal cual. Y eso es lo que a veces yo no quiero como pastor. Que la gente deje de depender de mí. Que los domingos deje de venir a mi iglesia. Que deje de poner el dinero en mi iglesia. Que deje de comprar mi libro, que deje de ver mi programa de YouTube, que deje de... Porque el centro soy yo. Pero claro, es que volvimos la iglesia como una empresa, donde requiero clientes. En el caso de iglesia requiero seguidores. Vos fijate algo, si hablamos de éxito y comparamos lo que Cristo logró y lo que hoy los pastores o el liderazgo de la iglesia actual quiere mostrar, entonces diríamos que Cristo fracasó, porque Cristo terminó en una cruz solamente con un discípulo a los pies de la cruz. O sea, según el éxito de, si está bien, no me sale bien la palabra, pero según el éxito que los pastores hoy muestran, Cristo fracasó. Totalmente. ¿Entendés? O sea, Pablo, Silas fracasaron. O sea, terminamos mostrando que el evangelio que hoy estamos predicando no es más ni menos que es lo que se introdujo dentro de la iglesia y se disfrazó de iglesia. Pero se levantan personas, un Lutero, se levantan hoy un Gustavo, un Quique o alguien que quiera decir la verdad basado en la lectura correcta y en la enseñanza correcta de la Biblia, y ahí es donde empezamos a ser tomados como religiosos, rebeldes. No sé, rebeldes. Lo que pasa es que cada vez me encuentro con más pastores, gracias a Dios, que están perdiendo gente, escuchá lo que estoy diciendo, porque volvieron a la lectura de la Biblia y a predicar y a hablar desde los púlpitos de lo que dice la Biblia. Y como dice la Biblia, justamente habrá que te carcome el oír, que no te gusta, porque no es lindo que me digan lo que yo quiero escuchar. Claro. Pero que la Biblia es un espejo donde no siempre voy a escuchar. ¿Dónde nace todo esto? Si me das un ratito, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la dinámica que se mueve con todo esto? Porque cuando dije espejo me acordé. Vos sabés que, y volviendo un poquito a los griegos, ¿no? Hay un mito griego que dijo que Némesis lo maldijo de alguna manera a Narciso, porque como era tan hermoso, tan bello, tan lindo, él no le daba bolilla a nadie. ¿Por qué? Porque él se miraba a sí mismo. Entonces lo maldijo a ver siempre su belleza en un estanque, ¿no? A modo de espejo, justamente. Y él se acercaba tanto porque decía: qué lindo que soy, qué hermoso que soy, qué bello que soy. Y había una ninfa que se llamaba Eco, que quería y estaba enamorada de Narciso. Y Narciso no le daba bolilla, no le daba el apunte. No le llevaba el apunte, ¿por qué? Porque estaba tan metido en sí mismo, enamorado de su belleza. Y Eco, triste, amargada, porque Narciso no le prestaba atención, se consumió y se perdió entre las montañas. Entonces Narciso seguía mirando su belleza en el estanque y la veía tan linda, esa imagen, que se acercó cada vez más y se terminó cayendo en el estanque y se terminó muriendo. ¿Qué es todo este rodeo que hice? De ahí viene el narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Es lo que todos tenemos. Uno dice: ¿está mal ser narcisista? No, o sea, no está mal el narcisismo. Lo que está mal es el narcisismo excesivo, lo que nos lleva a un
a un problema, que esto ya quizá es más de terapia, ¿no? Estamos hablando de otra cosa, pero en este narcisismo patológico, todos tenemos que tener un querernos a nosotros mismos, el amarnos un poquito a nosotros mismos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con aquellos líderes y aquellos pastores que tienen esta característica narcisista de me quiero tanto, me amo tanto, que no escucho lo que dice el otro, lo que dice este eco, estoy tan ensimismado en mí mismo que la gente se termina secando, eco se termina secando. Y hay y no los quiero aburrir mucho con esto, pero hay una dinámica entre Eco y Narciso, que es que Narciso estaba, como ya dije, tan ensimismado en su imagen, pero Eco lo que hacía era tratar de captar la atención de Narciso, pero escuchaba lo que decía el resto, a ver qué opinaba el resto en relación a la que era su relación con Narciso, que en realidad no existía. Entonces la gente lo que pasa es que trata de acercarse a esa fantasía que a veces presentan algunos líderes eclesiásticos, que ponen la imagen en la... ¿Viste? Uno pasa a unas iglesias y está la imagen del pastor y la pastora. Sí. Claro. No, a ver, no estoy criticando, no digo que esté mal. Pero, a ver, ¿cuál es el centro? Que la gente venga a mi iglesia para recibir las bendiciones que yo le voy a dar, que Dios me dijo que te diga, o llevar a la gente a la palabra de Dios. Estoy tan pendiente de la imagen que se refleja en ese estanque y quiero que todo el mundo me diga que soy lo mejor. ¿Por qué? Porque Narciso se alejaba de todas aquellas personas que no le decían qué lindo que es. No les escuchaba. Uh-huh. Lo que pretendía Eco era que él también le diga, che, qué linda que sos, Eco. Y eso no va a pasar en un líder. El líder eclesiástico que tiene problemas narcisistas, en exceso, va a pasar eso, que está tan ensimismado en el éxito, en su éxito, en el éxito numérico de la iglesia. Bueno, acá podemos volver a eso que marcabas antes de la cantidad por sobre la calidad. Totalmente. Porque junta de pastores, congreso de pastores, y todos están... ¿Cuántos miembros tenemos? 2.000. Yo tengo 4.000. Yo tengo una iglesia de 50.000. Y yo viajé por Europa, fui para acá. Y miden el éxito en torno a cuánta gente se congrega y a cuántos viajes hacen. Una vez le pregunté a un pastor, no voy a dar el nombre ni del pastor ni del apóstol, pero pregunté una pregunta capciosa justamente porque venía con mucha revolución esto del apostolado, cuando en la Argentina esto recién surgía. Entonces había un fulano que tenía toda la rosca del apóstol, el apóstol, el apóstol. Entonces yo le pregunté a uno de los pastores que estaba bajo su cobertura cómo se llegaba a denominar a alguien apóstol. ¿Cuál era el requisito para que una persona fuera considerada apóstol? ¿No? ¿Qué tipo de frutos? El reconocimiento internacional fue la respuesta que recibí. A mí me hizo un poco de agua que eso sea lo que te marque como apóstol en vez de los frutos de, qué sé yo, haber sembrado 20 iglesias en diferentes lugares, qué sé yo, cosas que tengan más que ver con algo espiritual y no con algo de marketing. Y te lo dice alguien que trabaja con el marketing de la iglesia. Dentro de mis trabajos está el generar publicidades para eventos y demás cuestiones que tienen que ver con la iglesia, que no está mal que se publicite. Ahora, lo que a mí me hace ruido es cuando ponemos en prioridad cuánta publicidad tengo, casi como si fuéramos un influencer de las redes, antes de cuánta gente realmente conoció a Cristo. No es cuánta gente viene a la iglesia, sino cuánta gente conoció a Cristo. Totalmente. Y los que tuvimos la oportunidad de nacer en el Evangelio y que, como decís vos, Quique, fuiste parte o presenciaste o fuiste testigo en primera persona de esa transición entre que antes mirar un apóstol, hablar de un apóstol, antes era como
algo extraño, algo hasta molesto, incómodo, porque veníamos de iglesia donde lo máximo era un presidente de pastores, donde habían diáconos. Es como que se cambiaron los títulos. De repente apareció el apóstol, el profeta. Yo me acuerdo cuando era más pibe, joven, un apóstol no se escuchaba, no existía eso. Ahora, un profeta venía con otra actitud. Hoy vienen con un séquito, hoy vienen con exigencias de artistas, sí, tal cual, pero es como, y en esto me gustaría que Gustavo me pueda corregir o guiar en lo que él está hablando, si es que el problema que está afectando a la iglesia es también, aparte del narcisismo, o está ligado al narcisismo, los extremos, porque antes era el extremismo, el estar bueno, las mujeres de un lado, los varones de otro lado, la vestimenta, era todo pecado, bueno, y ahora de repente el exceso de libertad y el show dentro de la iglesia es una de las cosas que hasta mencionarlo a mí ya me genera una suerte de enojo, porque en verdad hoy vas y encontrás un show dentro de la iglesia y faltaría que el pastor salga de abajo de la plataforma con algo que lo eleve y luces y humo, bueno, pero antes estamos ahí nomás igual ya lo he visto, pero ya lo he visto, sí, ya lo he visto, sí, pero ¿tiene algo que ver, Gustavo, todo esto? A ver, hay una realidad, la iglesia es parte de la sociedad. Los hombres, las personas, los pastores, somos parte de la sociedad. Y vamos avanzando hacia la sociedad. Hace 50 años atrás, poner una batería en la iglesia era un escándalo, poner una guitarra eléctrica era un escándalo, estaba el teclado, el órgano, era un escándalo. Entonces nos fuimos ayornando. El problema son los extremos, y a la iglesia le cuesta mucho encontrar el equilibrio. ¿Por qué? Porque a veces por ganar a la gente del mundo nos vamos amoldando al mundo. Entonces, encontrar ese equilibrio es muy complicado, es una línea muy delicada. Cuando en mi iglesia, en vez de ser un lugar de reunión donde se reúnen los santos para alimentarme yo de la palabra de Dios, termina siendo una buena reunión. Che, qué buena que estuvo. Y yo no digo, ¿cómo me cambió Dios? Dios realmente me habló, hay un problema. Cuando yo necesito volver a la iglesia después el lunes, ¿por qué? Porque estuvo buenísimo el culto del domingo. Estuvo genial el culto del domingo. Necesito volver. Ahí hay un problema. Porque me hice iglesia dependiente. Pastor dependiente. Y no, a ver, las herramientas que tuve, que aprendí, que me dieron, me sirven como para yo crecer, madurar. Y una frase que estoy usando mucho yo es: la salvación es instantánea, la conversión es un proceso. Cuando la iglesia no me ayuda en ese proceso de cambio y me hace crecer más, para que yo sea un discipulador y tenga mis propios discípulos, porque el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única, la gente va a sentirse atraída a Cristo a partir de mi cambio, mi forma de ser. Soy una Biblia caminando, debería ser una Biblia caminando, que mi actitud haga que la gente diga, che, este tipo es diferente. Entonces, yendo de nuevo a lo que vos decías, a las iglesias nos cuesta mucho encontrar ese equilibrio de dejar de ser show, para que si dejo de ser show, la gente va a dejar de venir. ¿Por qué? Porque necesitan ese grado de el dulce, ¿viste? Cuando terminas de comer necesitas algo dulce, ese show así de, bueno, y no es eso lo que tenemos que ofrecer en las iglesias. No es el punchi punchi, el pum para arriba, el éxito, la música fuerte, las luces, la emoción, que salí excitado, emocionado, qué buen culto, qué bueno que está. Porque el domingo a la noche, el lunes a la mañana, el martes ya se diluyó todo. Vamos a un concierto en vez de ir a un culto a Dios. Totalmente. Pero Quique, escúchame, Gustavo, ya que estamos, Quique arrancó con el primer botinazo, yo tiro el segundo botinazo. ¿No es un poco, y no es un poco lo que causó este mover del tema de los encuentros y todas las cuestiones que se hicieron basados en la supuesta sanidad interior y en todo lo que se fue armando, que si empezás a abordar un poquito, capaz que sacar cosas buenas, pero generás este problema de la dependencia?
porque cuántas personas en esos moveres, y repito, no critico a nadie, cada uno trabaja con lo que puede y en lo que se le ha sido instruido, pero digo, las personas venían de un encuentro 3 días de supuesto que se transformó la vida, que se murió el viejo, nació un nuevo hombre, y el miércoles estaban de vuelta con el mismo problema esperando que venga el nuevo encuentro. Es más, se les decía, cuando estés mal de vuelta, volvé a un encuentro. O sea, yo soy un poco más chapado a la antigua, Gustavo que un poco me conoce, yo soy más un hombre de la palabra, de los principios. Y entiendo de que cuando a la iglesia se le quitó la enseñanza de la Biblia, a la iglesia se la hizo una iglesia, bueno, lo que dice Efesios 4:11, ¿no? Niña, una iglesia inmadura, que se deja de llevar por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque justamente lo que Cristo constituyó, esos 5 ministerios que estaban puestos por el mismo Jesús para que hagan madurar a la iglesia, le hicieron una eterna niña dependiente para que, claro, siempre el narcisismo esté presente y dependan de mí. O sea, vos fíjate, y no creo que soy el único que va a pensar y decir esto, pero no se trata que en la iglesia, si lo dice el hombre de Dios, no importa qué diga la Biblia. A ver, no, pero tenés que hacer esto ahora. Nadie se pone a replantearse. Y está en la palabra eso, me lo enseña la palabra. Yo veía un posteo tuyo, Gustavo, que vos decías que estabas diciendo el tema de la sangre de Cristo. Te cubro con la sangre de Cristo y todas las cuestiones. A ver, ¿dónde está en la Biblia eso? Pero no importa, el tema es que lo dice el hombre de Dios. Lo dice, lo dijo el pastor, no, lo dijo el apóstol, no, entonces corre, mandale porque si no te van a retar, o sea, ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está la instrucción? ¿Y dónde está la gente siendo transformada por la palabra? Cristo lo dejó bien en claro, si mi palabra permanece en vosotros, entonces, ¿dónde está la palabra hoy? No existe la palabra, existe lo nuevo, existe el libro, 3 pasos para el éxito, 5 pasos para alcanzar, y la Biblia. ¿Encontramos la Biblia hoy en la iglesia? Yo creo que no, porque, perdón, y me extiendo en una frase más, el narcisismo no puede meter la Biblia en el medio porque se termina desenmascarando a sí mismo. Entonces tiene que o correr la Biblia o manipular la Biblia a su antojo. Perdón, pero según lo que yo entiendo de la Biblia, si yo manipulo la Biblia a mi antojo, me meto en un problema gravísimo, porque me estoy adquiriendo juicio. No sé si se entendió más o menos lo que expresé. Dijiste 2 palabras claves para el narcisista, que es la manipulación y el egocentrismo. Entonces, en una iglesia funciona también de esa manera, ¿sí? Cuando en ese tipo de congregaciones, si de repente vos opinás distinto porque decís, che, no, mirá, la Biblia dice esto acá, y te estás oponiendo a lo que el pastor dijo, a la línea que bajó el pastor, ¿qué hacen? Te hacen un vacío, te dejan de lado y quedás afuera. Que contradice lo que justamente dice la palabra de Dios, en amor. Entonces, si yo te estoy diciendo, che, acá dice esto la Biblia, vamos, sentémonos todos juntos, o estamos haciendo algo mal, o nuestra Biblia vino fallada. Pero si dejas a esa persona fuera, claro, si dejas a esa persona fuera, estás contradiciendo justamente lo que es el Evangelio. Que es gracia, que es perdón, que es amor, que es ir a buscar a la que se perdió y dejando a la 99. Pero ya tenés una secta, ya tenés un problema muy grave, ya tenés lavado de cerebro. Vos nombraste los famosos encuentros. Yo fui una vez justamente a un encuentro para ver de qué se trataban, de los primeros hace mucho tiempo, y eran lavado de cerebro. Yo estuve a milímetros de hacer una denuncia por eso. A milímetros. ¿Por qué? Porque se está manipulando, y pongo de nuevo esta palabra, manipulando a la gente en cosas que después le generan dependencia. Y me gustaría resaltar, Alejandro, aquí que todas estas palabras, egocentrismo, manipulación, dependencia, y se me escapa alguna otra por ahí. O sea, yo, de nuevo, si tengo una iglesia donde manipulo, si voy a una iglesia donde me manipulan, donde hay egocentrismo, donde hay dependencia, no es una iglesia. Se está usando la Biblia para negocio. Los caprichos de alguien. Y es al revés.
Yo no tengo que Es que vos escribir ese fíjate, famoso libro la de los cuestión 5 es- pasos poniendo texto bíblico. Tengo que escribir de un texto bíblico, ¿qué es lo que está diciendo? Pero, a ver, hablamos de secta. Secta no es sino sacar un fragmento de la Biblia y armar una doctrina. A ver, lo hablábamos en videos anteriores con Quique. El evangelio se volvió casi una secta, porque fíjate, los mormones, los testigos de Jehová. A ver, vos lees el libro de Mormón y el libro de Mormón empieza diciendo: no hay libro más excelente que este. O sea, pone al libro de Mormón por encima de la Biblia. Ahora, eso que dice que está mal, lo respalda con Biblia. O sea, porque vos desplegás el libro de Mormón y no encontrás más que versículos bíblicos. Y encima, bien, pero bien organizado. Ahora, yo puedo organizar y lo hablábamos del tema de la manipulación. Yo creo que ese es el título central de lo que está sucediendo. La manipulación. Yo puedo predicar lo que la Biblia dice, o puedo hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Ahora, para Y ahí ver está. Sí, perdón, pero para ver un manipulador, tiene que haber alguien que necesite ser manipulado. Tiene que haber un eco, como decía al principio, alguien que esté necesitando, y tiene que haber una falta. Si yo lo llevo a la parte psicológica, si yo tengo un líder que está diciendo ciertas cosas y voy y sigo a ese líder, lo que pasó con David Koresh hace muchísimos años en Nicaragua, cristianos que se han suicidado siguiendo a un líder religioso a ciegas, sacando la Biblia, simplemente dejando al lado algo humano que es quitarse la vida, ¿no? Es increíble. Entonces, tiene que haber una falta en esa persona. Necesito lo que me estás dando. A mí me falta lo que vos me estás dando. No me estás dando la palabra de Dios, que es vida y vida en abundancia. Me estás dando la oportunidad de servir, que es otra palabra que se usa. Alternativa. Exactamente. Me estás dando esa adrenalina, me estás dando la esperanza de, si yo pongo plata, o de llegar a cierto nivel. Porque hoy en día las iglesias son un escalafón, ¿viste? Sos maestra, primero sos el portero, después maestro de escuela dominical, después sos diácono, después hasta que llegás, antes era el pastor, ahora ya sos apóstol y hay arcángeles en algunos otros países. Eso es parte también, eso es parte de la necesidad narcisista de la persona que ingresa a una congregación también. El ver esto como esa escalera de escalafones, entonces todos aplauden al pastor, todos le hacen caso, ahí yo quiero lo mismo. Entonces, yo también fomento esta especie de avioncito. ¿Vieron? La flor de la abundancia y todo eso. Viene a ser prácticamente lo mismo, pero trabajando con la fe de las personas, manipulando la fe de las personas. Un poco me quedó lo que dijiste, Gustavo, un poco me quedó bastante, porque es real, ¿no? Esto es, si hay demanda, si alguien, por ejemplo, uno siempre decía, si hay alguien que vende drogas es porque hay alguien que consume droga, si hay alguien que vende cosas robadas es porque hay alguien que compra las cosas robadas, y así con todas las cosas. Pero dijiste vos recién, si hay gente que manipula es porque hay gente que se deja o consume esa manipulación o busca. Yo le llamaría a eso, no sé si cómo se podría darle nombre en lo profesional, pero yo le diría la ley de los iguales. Un igual atrae a otro igual. Un narcisista también tiene pequeños narcisistas detrás de ellos. Y aunque no lo crea, yo lo veo a veces a la iglesia, pero con un tono, con una vestimenta de víctima, porque claro, son engañados, pero también caminan en un futuro a hacer eso, porque terminan siendo educados en esos principios narcisistas y terminan luego hablando. Vos fíjate que alguien que está en una iglesia hace muchos años habla como el pastor, se expresa como el pastor, dice lo mismo, hasta se viste a veces como el pastor. Entonces, en algún momento, como dijiste, ese escalonamiento era portero, después maestro de escuela dominical, después diácono, después pastor,
y termino siendo en algún momento un pichón de lo que es el pastor en el momento de la iglesia donde se encuentra. Entonces es como que el narcisista empieza a criar hijos narcisistas. La cuestión es que hay gente que lo hace con un corazón ya podrido, que ya sabe, como dice la Biblia, ¿no? Hacen el mal, no duermen si, lo dice Proverbio, no duermen si no hacen el mal, no duermen si no han acechado a un inocente. Esas personas tienen ya el corazón podrido y lo hacen desde el corazón podrido, pero hay otra gente que lo hace igual, pero engañado. Y creo que un poco es eso lo que hablábamos con Quique el otro día, de que hay gente que está haciendo esta manipulación, pero también son manipulados. Entonces a esos hay que rescatar, a esa iglesia hay que rescatar, a ese pueblo hay que rescatar, a esa gente que está desde el engaño practicando esas mentiras que no tienen un fundamento bíblico ni una base bíblica. Termina siendo igual a quien los está instruyendo, pero ellos desde un engaño, ¿no? No sé si algo tiene que ver un poco con el narcisismo o puede generar eso, o lo veo desde otra perspectiva. Sí, la mecánica del narcisismo es quizá un poquito diferente, pero bueno, lo voy a tomar como válido. El otro día en una charla decíamos, ¿no?, qué diferencia hay entre el egocentrismo, el egocéntrico y el narcisista, porque parece igual. Y la gran diferencia es que el egocéntrico se ama a sí mismo, quiere todo para él, pero no necesita de un otro. No necesita la validez del otro. Ajá. Fíjate, un nene, una criatura o una persona que es egocéntrica, que agarra algo, lo quiere, lo agarra, lo toma y se va, se aleja con el objeto. Sin embargo, el narcisista lo que tiene es que necesita de la adoración del otro, de la respuesta del otro. Necesita el otro como el espejo, justamente como el estanque. Necesita público. Necesita, exactamente. Y qué mejor público que gente que tiene necesidades, ya sea físicas, mentales, espirituales, emocionales también. Entonces la iglesia es el mejor lugar para encontrar, como bien dijiste vos, Alejandro, a aquella persona que, y vos lo definiste como pequeños narcisistas. Yo lo veo de otra forma, es válido lo tuyo, yo lo veo como gente que, al contrario, está de la otra parte del narcisismo. Recordemos que es un abanico, ¿no? Entonces, de esta punta tenemos el trastorno narcisista, que ya es psiquiátrico casi. Pero de la otra punta está la carencia. No está mal ser narcisista, como te dije hace un rato. El narcisista, ¿qué es? El quererse a sí mismo, el querer mejorar, el estar bien, el quererse el querer verse bien. Si vos a la mañana te mirás al espejo y uno más o menos se peina, se arregla, me falta afeitar, o me tengo un granito acá, está genial. El tema es cuando entro en la adoración. El problema es la carencia. Cuando ya no me miro al espejo, no me dejo, cuando veo al otro como el que me llena, cuando el otro es el que me quiere, pero porque yo le quiero. Entonces no me quiere en realidad. Claro. Yo voy a la iglesia porque el pastor me dice, vos vas a recibir. ¡Wow! Me pone la mano en la cabeza, entonces me tengo que caer porque me puso la mano en la cabeza, no porque realmente Dios me tocó. Sí. Los dos necesitan del otro. Se Lo que retroalimenta. pasa es que quizás a lo que, perdón, Quique, y ya rápidamente te doy pie porque estoy seguro que vas a agregar algo interesante. Quizás lo que yo venía comentando, le faltó abrir una puerta, y es, tenés a las personas que van por una necesidad de iglesia, claro, y que el que le está manipulando utiliza esa necesidad para que lo siga, lo admire, lo busque. Pero también tenés al que descubrió esa mentalidad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo solamente soy el beneficiario de todo lo que sucede en la iglesia, necesito también de alguna manera de vez en cuando elevar a alguno, subir a alguno, subirlo a mi mesa, como quien dice. No lo charlábamos, Quique, de eso. Sí, un poco el tema de que, claro,
Porque si yo no subo de vez en cuando a alguien del pueblo, no lo subo, yo le digo a la plebe, ¿no? No lo subo a los de arriba, entonces es como que el de abajo eternamente va a pensar. Entendí. Y te voy a agregar una palabra más. Perdón, Kiki, porque ibas a decir algo. Empiezo a tener abajo mío líderes, que es otra palabra que sutilmente se fue metiendo en nuestras iglesias. Y cuando yo tomo la Biblia, sin ser teológicamente estricto, pero yo veo que dice, ponele apóstoles, profeta, maestro, pastor, genial, todo lo que dice la Biblia, fantástico. Claro, ¿y dónde están los líderes? Ahí casi lo digo, pero hay fábricas que tienen líderes, automotrices que tienen líderes. Herbalife tiene líderes. Herbalife tiene líderes. Ahí está. Entonces yo no necesito poner líderes en la iglesia. Yo necesito discípulos y discipuladores. Y ahí es donde está el gran problema. ¿Sabés qué pasa, Gustavo? Yo creo que se usa esto de el líder porque es una manera de... hay un capítulo de los simuladores que habla al respecto de esta manipulación en las empresas que tienen el sistema de pirámide, ¿no? Este sistema piramidal que es el que la iglesia evangélica original no tenía y que la iglesia evangélica actual ha puesto en marcha, este sistema piramidal que tenés que ir haciendo todos estos méritos para alcanzar el otro nivel. Y que en muchos casos, me consta esto que voy a decir, lo he visto, van y compran el título. Van y dicen, tengo que ser pastor. ¿A quién arreglo para que me levante como pastor? Ya soy pastor, ¿no? Pero tengo que ser apóstol. ¿A qué red voy a pagarle para que me den el diplomita que dice apóstol? ¿Por qué? Porque necesito... mi narcisismo me hace tener esa hambre de necesitar esa otra escala y en vez de buscar el éxito verdadero, que es que la gente llegue al real conocimiento de la palabra de Dios, aplique ese conocimiento de la Biblia, de la enseñanza de Dios, para que esa persona sea salva y a partir de su salvación después tener toda la bendición completa, no comprarla. Lo que pasa es que vos fíjate que mencionaste un capítulo de los simuladores. Yo pensé que ibas a hablar de los Simpsons, porque hasta los Simpsons lo dicen. O sea, es inevitable. Si vos estudiás la iglesia primitiva, Gustavo me lo va a decir, pero con más razón todavía. La iglesia, si hay algo que el apóstol Pedro se propuso guiado por el Espíritu Santo, es que toda la iglesia tenga una igualdad, es que seamos todos iguales a incluso hasta en lo económico el apóstol Pedro lo dio como una ley dentro de la iglesia, que todos estemos. Ahora vos fíjate cómo está hoy el tema, el pastor, el apóstol se baja de una nave interplanetaria, un poco más de su camioneta, y el fiel que le saca hasta el último centavo a su familia, que quizás se va a la casa y no tiene cómo no es que raspa la olla, no tiene ni olla para raspar, deja el último centavo en el alfolil, nunca se baja de colectivo, se va caminando, duerme todavía con los pisos de tierra, el techo se le llueve. Ahora, el pastor, el apóstol, vive en un nivel superlativo tremendamente diferente en todo en cuanto a la iglesia primitiva. Vos fijate que el apóstol Pedro incluso terminó presenciando una muerte por esa diferencia, y lo hablo, me refiero a Ananías y Zafira, alguien que quiso manipular el dinero dentro de la iglesia, en una iglesia donde el Espíritu Santo estaba a rajatabla gobernando la iglesia, hubo una muerte. Imagínate si hoy le diéramos lugar al Espíritu Santo al nivel que estaba la iglesia primitiva, yo creo que habría una mortandad, pero atroz dentro de todas las iglesias por la manipulación del dinero que hay. Es increíble. Y eso de los niveles de los líderes es la única manera de... Porque, bueno, no voy a mencionar a la iglesia ni el apóstol, dijo Quique, y yo tampoco, aunque si a mí me apura yo sí lo digo, pero bueno, no quiero generar esa situación. Pero yo conozco una iglesia donde entras, claro, como decís vos, Gustavo, estando en la puerta,
después sos líder, después sos mentor, después sos pastor, después sos anciano, después sos pastor. Pará, vamos al momento en el que ¿te acordás, Gustavo? Cuando le critican al apóstol Pedro que no estaban sirviéndole la mesa a los viudas y a los huérfanos, y el apóstol Pedro le dijo: sirvan a ustedes porque nosotros tenemos que dedicarnos a la palabra y a la oración. Ahora, ¿le dio a cualquiera que sirva? No. Dio características que hoy ni pastores tienen esa característica. Y en esa instancia, el apóstol Pedro estaba levantando simples diáconos. Ahora, esos simples diáconos tenían mayor importancia en aquel tiempo que hoy los apóstoles en la actualidad, porque eran hombres de una sola mujer. Hoy, bueno, ni hablemos. Dice que tenían un buen testimonio. Dice, empiezo a hablar y digo, no, esto no es el evangelio que Pedro predicó, que los apóstoles predicaron. Bueno, la Biblia misma lo dice en 2 Timoteo 3, si mal no recuerdo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Empieza diciendo tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjate que empieza por ahí. No dice blasfemos o crueles, aborrecedores de lo mismo, y después amadores de sí mismos. Lo dice primero, porque esa es como la raíz de todo amén al resto. ¿Sí? Entonces, yo creo que son tiempos peligrosos. Y vos fíjate que Pablo dice que usan con astucia las artimañas del error. Exacto. Dijiste Ananías y Zafira que se murieron, y cuántos muertos habría hoy, y viste que yo hice un gesto así. ¿Cuántos muertos hay en la iglesia? Muertos espirituales, ¿entendés? O sea, haciendo el paralelismo, gente que va a la iglesia y ahora les voy a contar algo. Yo, de todos mis pacientes, de cada 50, 48 son creyentes, y a veces decís, che, pero tanto tiempo tenés en la iglesia y esto no, y vienen con problemáticas, no, porque yo sirvo acá, canto, hago esto, hago lo otro. Y vos decís, pero pará, no te están discipulando los fundamentos de la fe, no los estás teniendo. Entonces hay veces que más que consultor psicológico tengo que ser como discipulador, pastor, guía y consejero de la gente, cosa que gracias a Dios lo hago y me encanta y me fascina hacerlo, pero me estoy dando cuenta y tomo como el termómetro de la situación, ¿no? De muchas cosas que están pasando, de que entran a la iglesia y ya tenés que servir, tenés que hacer, porque vamos a la iglesia y tiene que crecer, tenemos que ser lo fantástico, lo más que en la pantalla, que el cartel, que esto, hagamos discípulos. O el miedo, ¿no? El miedo de llego temprano porque me van a retar, pero no llego temprano porque quiero agradar a Dios. Voy a ir a limpiar la iglesia porque me toca a mí y el apóstol se entera que yo no limpié, estoy en un problema. A ver, venimos de iglesias donde el miedo a la cabeza de la iglesia es tan grande que uno literalmente se vuelve luego seguidor de esa persona, pero ya se vuelve... Yo he tenido, gracias a Dios, tengo negocios, yo trabajo y tengo gente que trabaja conmigo, y tengo personas que trabajan y que van a esa clase de iglesia, y te puedo asegurar que me han pedido adelanto de sueldo, me han pedido préstamo de dinero, porque tenían que cumplir con el encuentro, porque si no, lo bajaban del liderazgo. Tenían que cumplir. Y yo a una persona le digo, escúchame, ¿y tenés que ir el fin de semana al encuentro? No, es que yo ya avisé que no voy, pero lo tengo que pagar igual. Pará, ¿debemos conocer a la misma persona o me pasó lo mismo la otra semana? Debe ser la misma persona, me pasó exactamente igual. Exactamente igual. Y vos fíjate, ahora ustedes los dos tuvieron la oportunidad de presenciar ese encuentro, ¿verdad? Sí. Vos fíjate que, no sé si en todos los formatos tiene la misma manera, pero en algún punto hay un momento que se llama la regresión.
¿no? Donde te hacen cerrar los ojos, ponen... A ver, yo lo que le decía con Quique, yo pongo, si yo quiero manipular, pongo cualquier canción que te haga llorar un poco y digo palabras que te van a pegar fuerte en las emociones y vos fíjate, ¿no? Haciendo un paréntesis a lo que voy a decir yo mismo, digo, vos fíjate cómo vos dijiste en un momento, el culto estuvo re bueno, estuvo re lindo, y estuvo basado en qué ese culto re bueno y re lindo. La emoción. Y porque... claro, pasamos, lloramos, o pasé y me oró el pastor y me dijo, yo sé que estás pasando un momento difícil, yo sé, y claro, ¿quién? Perdón la expresión, ¿no? Pero ¿quién, cuerno, no está pasando un momento difícil? Si estás en Argentina, seguro. Ya vamos. No le va a cerrar nunca con esa profecía. Bueno, ahí está el punto, ¿no? Entonces, iban al encuentro, tienen ese momento de regresión y se escucha de repente ahí la voz en el fondo, soy tu papá, quiero pedirte perdón. ¡Pah! Yo en un momento, encima en un momento el que me estaba hablando, el que dijo eso, puso una voz parecida a mi papá, en un momento me levanté pensando que estaba mi papá ahí. Y después, vos fíjate una cosa, hasta el punto de cómo es la manipulación, que también se dice, yo soy tu pastor, quiero pedirte perdón si te fallé, y si te... Capaz que estoy siendo, perdón, ¿no? Cualquiera que va a escuchar va a ver este programa, realmente se va a sentir un poco fuertemente tocado con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero... y la palabra, yo termino un culto y me dice alguien, estuvo hermoso el culto, y le pregunto qué predicó el pastor y no se acuerdan, no saben lo que se enseñó, ¿entendés? Solo saben que estuvo bueno porque se sintieron bien, porque se desahogaron, porque alguien les abrazó, porque sintieron cosas que, a ver, ¿están mal? No, es lindo. Exacto. Está bueno. Dios no creó con sentimientos, con emociones. A veces un abrazo sana más que 1000 palabras, pero no hay cambio, no hay si hay un cambio, no hay un sustento real, si luego yo no tengo a la palabra como una base de ese cambio. Porque cuando a mí me falte el abrazo, cuando a mí me falle a mi ídolo, que es el pastor, me falle, en algún momento me encuentre con el hombre, porque no saben que detrás de un pastor también hay un ser humano que se equivoca, que comete errores, que tiene quizás también un matrimonio, que tiene familia, que tiene hijos. Yo a veces digo, ¿saben las de veces que yo tuve que, antes de bajarme del coche y ir a predicar, secarme las lágrimas e ir a predicar? Y la gente cree que a veces uno es de fierro. Ahora, cuando se cae esa imagen del super mega hombre de Dios, totalmente se terminó esos cultos bonitos, se terminó esas reuniones extraordinarias, y ya empiezo de a poquito a tener un enfriamiento, ya de a poquito estoy buscando irme a otra iglesia, porque ya no siento lo mismo, porque ya no me está surtiendo el mismo efecto. Claro, porque nunca estuvieron por la palabra, nunca se los afirmó, nunca se los discipuló. Gustavo, lo que dijiste recién a mí me dejó impactado, porque fuimos con Quique a una van premiere de una película que la verdad nos dejó impactado en cuanto al discipulado. La Forja es muy recomendable, porque hoy la iglesia carece de discipulado, hoy la iglesia carece de no líderes, sino de el transmitir el amor de Cristo. Y yo, para transmitirte el amor de Cristo, no necesito un título, no necesito tener un nivel superlativo o teología, no necesito nada. ¿Sabes qué necesito? Decirte la verdad, pero también estar ahí para cuando me necesites, no usarte solamente cuando yo te necesito. Sí, cuando Constantino oficializa la iglesia hace muchísimos años, la iglesia obviamente pasó a ser una institución y dejó de ser un cuerpo de personas que se reunían. Hoy en día, cuando decís la iglesia, cuando decimos la iglesia, nos remitimos al edificio donde nos comemos los domingos, ¿sí? Entonces, la iglesia es la reunión de aquellos que piensan igual. Cuando la Biblia dice Dios añadía día a día añadía a los que iban a ser salvos, añadía a la iglesia, perdón, a los que iban a ser salvos, no es que iban a la iglesia, no es que se metían el domingo a un lugar a escuchar un lindo culto, como decís vos, sino que se juntaban con aquellas personas que le podían hacer bien
que podían escucharle, que no lo juzgaban. Ah, no, mira acá, el que hizo esto. No, porque se conocían todos, más o menos. Y que lo aceptaban tal cual era y que le enseñaban los rudimentos de la fe, les enseñaban las cosas básicas, como es la oración, la comunión con Dios, leerle en su momento el Antiguo Testamento, no existía el Nuevo porque se estaba armando y gestando en ese. Entonces, eso es la iglesia, el estar en el evangelio completo. El evangelio completo, ¿sí? Andá a encontrarlo eso hoy en día, andá a plantear eso hoy en día, no, pero las cosas avanzaron, se ayornaron, las cosas fueron cambiando. Sí, es verdad, las cosas fueron cambiando, pero no sé si para tan bien. No es tan mal. Yo a veces parece como que nos quejamos del avance. No, están bárbaras las pantallas. Yo me acuerdo cuando Gigi Ávila, en los años 70, hablaba mal de la televisión, que era la caja del diablo, que sé yo cuánto, y después terminó saliendo por televisión. Después pasó lo mismo con canal satelital. Exacto. Entonces, nos vamos acomodando y está bien. ¿Por qué? Porque ¿está mal que jugar a la pelota al lado de la iglesia? No, está bárbaro. ¿Por qué? Porque juntarse a la gente, nosotros mismos, jugamos a la pelota, le demostramos a la gente que se puede jugar al fútbol de una manera distinta, sin pelearse, sin decir malas palabras. Por supuesto que hay que ayornarse, pero hay cosas que no se negocian. La santidad no se negocia. Claro, lo que dice la palabra de Dios no se negocia. No es habitar a los hermanos juntos en armonía, porque te lo digo con Biblia. No es habitar a los hermanos juntos en armonía, porque eso agrada a Dios. Es real, ¿no? Ahora, bueno, la verdad, Quique y Gustavo, pero podríamos, como decimos, hay mucha tela para cortar, ¿no? Pero es que no solo los extremos son malos, sino también el exceso de ritualismo dentro de la iglesia también nos quitó un montón de cosas, nos arrancó tantas cosas hermosas que Cristo nos enseñó. Cristo fue tan sencillo, Cristo fue tan simple a la hora de mostrar el evangelio del reino, que hoy lo disfrazamos de tantos ritualismos dentro de la iglesia, tantos rituales. Porque vos decime una cosa, Gustavo, yo lo tengo a ustedes dos ahí repartidos en la pantalla, tengo en dos partes. Está Quique de un lado y está Gustavo del otro lado. Ahora, Quique a mí me predica y viene y me enseña el evangelio Mac, el rápido, el evangelio McDonald's, digo yo. El vení, poné tu plata, vení, sembrá, como decía en una predica de Dante Gebel. Trae tu dinero y siembra, que los cielos se van a abrir, y decía, pero yo ya sembré y ahora qué hago, ¿no? O sea, te predican ese evangelio sencillo, rápido y místico y mágico, y vos decís, escucho ese evangelio y bueno, vamos a probar, ¿no? Si ya, de hecho la gente ya viene de probar en distintas religiones, viene de probar en el gauchito, ya viene con esa tendencia de querer dar algo a cambio de lo que necesitan. Ahora, del otro lado de la pantalla lo tengo a Gustavo. Que Gustavo me dice, pero mirá, Ale, que no va a ser tan sencillo como vos pensás. La Biblia enseña que es posible, todo es posible, pero no dice que es fácil. Ahora vas a tener que tener momentos de proceso, vas a tener que también tener no solo el diezmo y la ofrenda, porque en un momento lo dejamos bien y claro, no estamos en contra de eso, sino el punto es el uso que se le da y cómo se lo enseña, ¿no? Pero digo, no solo vas a tener que dar diezmo y ofrenda, también vas a tener que aprender a ayunar, vas a tener que aprender a orar, vas a tener que aprender a leer la palabra, vas a tener que dejar el pecado. Yo soy muy uno de mis referentes en el evangelio es Billy Graham. Me gusta mucho el trabajo que hizo ese hombre, y él enseñaba algo muy sencillo: pecado, arrepentimiento, cielo, vida eterna, infierno, condenación eterna. Era muy sencilla la cosa. Y yo vengo y te enseño, vos venís y me enseñás ese otro evangelio. Ahora, yo pongo la balanza y digo, che, Quique me la deja más fácil.
che, Quique me la regala, y me dice que solo ponga un poco de dinero, que cumplan venir siempre a la iglesia, que traiga gente nueva todo el tiempo, y con eso me aseguro toda la bendición. Escuchame, yo he escuchado decir que con dinero voy a sacar a mi hijo de la droga. O sea, y yo me pongo a pensar y digo, hermano, más que con dinero, dale un abrazo a tu hijo y pedirle perdón. Te puedo asegurar que lo vas a sanar y quizás lo sacás de la droga. Ahora, el evangelio que Quique me predica es más facilongo. Viene Gustavo y me predica un evangelio de reino donde la cruz significa compromiso, donde Jesús me dice, el que no deja todo por mi causa no es digno de ser mi discípulo, el que no deja padre, no, pará, Gustavo, todo eso tengo que hacer. Me parece un poco medio complicado. Ahí es donde la gente empieza a escuchar un poco más el marketing del evangelio liviano y donde las iglesias que predican la verdadera, porque está la sana doctrina que no es verdadera, pero la verdadera sana doctrina donde la palabra es lo central, empezamos a tener iglesias vacías. Yo llené y vacié mi iglesia 1.000.000 de veces. Yo he visto pasar 300 personas por mi iglesia y le he predicado en algunos cultos a mi familia sola. Porque claro, y me doy cuenta y digo, es difícil mantener una iglesia llena cuando le predicas compromiso, entrega, donde le decís que el pecado hay que cortarlo, donde no se permite el anatema, donde, wow, no, ya está, listo. Y le dije a mi esposa un día, digo, escúchame, y si predicamos un poco el evangelio liviano, si llenamos un poco la iglesia, porque ya estoy aburrido de ver la iglesia vacía. Pero, y suena risueño, pero es real. Hace un tiempo estaba, me reuní con el pastor que pastorea conmigo, y me dice, che, Gustavo, pisa por medio, ¿no? Y me dice, ¿cómo se hace para llenar una iglesia? Yo venía de otra iglesia que era mucho más grande. ¿Cómo se hace? Y le digo, ¿querés la versión rápida o la complicada? Entonces me dice, contame las dos. Y le dije justamente eso. Le dije, mira, la versión complicada es predicar el evangelio, hablemos de la Biblia. La versión sencilla, para démosle a la gente lo que la gente quiere. Nos matábamos de la risa, ¿no? Y después dijimos, hasta el punto de decir, bueno, poné tu foto del lado derecho, del mío del lado izquierdo, y vení, vas a recibir. Vamos a darle a la gente lo que quiere, y nos reímos, pero después terminamos, no te diría angustiados, pero diciendo, che, qué fácil que es caer en esa, y qué difícil, entre comillas, es decidirse por el camino angosto. Es decir, no, vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios, y de repente vos ves que lees la palabra de Dios, hablás sobre la Biblia, tenés dinámicas, todo lo que vos quieras, y tenés X cantidad de gente, y la iglesia que está a 2 cuadras la llena y revienta, pero es puro ruido, y te pone mal, no por el ego pastoral de decir yo tengo menos, sino decir, che, ¿a dónde va a terminar esa gente? Porque Dios va a decir en algún momento, nunca os conocí el día de mañana. Entonces va a mirar a la gente y va a decir, ¿vos quién sos? No, pero yo fui a la iglesia, iba todos los domingos, iba a servir, iba a limpiar, que yo cuánto. Pero a ver, Dios no quiere que trabajemos para el reino. Yo siempre a la gente le dije, vos no trabajes para el reino, trabajás para el rey. Hay mucha diferencia. Sí, trabajamos para el reino, sabemos que es el lenguaje evangélico que tenemos. Pero, a ver, Marta y María, no te preocupes tanto de hacer cosas. Dedicate a estar en la relación, en la comunión con Cristo. Ahí cuando estoy en la relación con Dios, Él me va a decir qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, voy a crecer. Y me voy a dar cuenta si el lugar donde estoy yendo y me estoy congregando, realmente no tengo que estar ahí. Y es feo lo que estoy diciendo, y es que sí, lo que estoy diciendo. Pero es así, cuando más comunión tengo, me va a empezar a hacer ruido. Y me dice, che, no, pará, yo no voy a poner plata acá, yo no voy a venir a hacer esto, yo no te voy a escuchar porque la Biblia dice que vos me estás diciendo algo que no dice la palabra de Dios. Y eso no conviene. Dice la Biblia en el libro de Romanos, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, totalmente. Ahí está el punto
donde el narcisismo utilizó una herramienta muy eficaz para ello, ¿no? Obviamente estamos hablando desde la parte negativa del narcisismo, ¿no? Donde se hace uso de las personas para sí mismo, para el ego, para el nutrir mis deseos, mis éxitos o mis objetivos personales, ¿no? Porque vos fíjate algo, ¿no? El apóstol Santiago, o si no me equivoco, y corregime si me lo podés corregir, o el apóstol Pablo en Hebreo, uno de esos dos, dijo que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites. El punto donde yo utilizo a las personas y les digo, ahí está la clave, escuchá bien, porque ya que vos estabas hablando con tu amigo, Pisa de por medio, de cómo llenar la iglesia, yo te doy una clave más cómo llenar la iglesia. Es sencillo esto. Dios te habla a través mío. Esto es sencillo. Dios solo te habla a través mío. Y ahí es donde la gente entra en un cortocircuito extraordinario. Porque si yo... A ver, escúchame, no, espera, yo te voy a decir lo que Dios quiere decir para tu vida. Yo te voy a enseñar. A ver, Dios me puso a mí. ¿Y es real eso? Sí, y vamos a Efesios 4:11 de vuelta, y sí es real. Dios puso maestros, pero por sobre todo eso, Dios nos dio un Espíritu Santo. Claro, y el Sobre problema, todo el problema es cuando la persona te dice, solo yo puedo darte lo que Dios quiere que vos sepas. No es en la iglesia, los líderes o los pastores. ¿Sabés dónde se encierra eso, Quique? En la palabra ungido. Claro, yo soy el único ungido. Y muchachos, yo les voy a decir que lo que sí soy yo es el único ungido para decirles que estamos terminando el programa porque se nos está yendo la hora. Gustavo, pero esto amerita para seguir. eso es lo que le iba a decir. Gustavo, te comprometemos, yo sé que a vos te gusta, y vamos a volver a contactarte para tener otra charla en otro momento y poder continuar, porque hay mucha tela para cortar con el narcisismo, con la manipulación y con todo este mover extraño que lamentablemente está haciendo que la iglesia, que iba derecha hacia Cristo, se esté desviando y está haciendo que la gente también se desvíe. Perfecto, ningún problema. Sí, me gusta, y me gusta un poquito patear en hormiguero, pero con un objetivo. No es el hablar por hablar, sino justamente llegar a algo y exacto, y abrir los ojos y decir, iglesia, despierta, ¿dónde estamos yendo? Llegar a algo. Ese es el objetivo. Me comprometo. Alejandro Valesosa, te agradezco a vos también por haber estado acá, ¿no? Charlamos más de una hora con Gustavo Romero, con Alejandro. En el próximo programa vamos a retomar seguramente algunos de estos temas. Fantástico. Muy bien. Ansioso de seguir esperando el momento. Chau, chau. Gracias, Quique, chavales. No la viste venir, historias que te van a cambiar.